8 meses después de que mi esposo murió, lo vi en la iglesia. Luego lo seguí discretamente a su. El corazón se me detuvo en seco cuando vi esa cicatriz en forma de media luna detrás de su oreja izquierda. No podía respirar. El aire dentro de la catedral, cargado de incienso y murmullos litúrgicos, se volvió repentinamente irrespirable, como si alguien hubiera sellado las puertas de golpe. Mis manos, arrugadas y llenas de anillos que ya no significaban nada, se aferraron a la madera del reclinatorio con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Era él. No había duda alguna en mi alma, aunque mi cerebro gritara que era imposible. Era el cuello de Gustavo. Era el corte de cabello impecable que yo misma le había elogiado durante 40 años. Era la inclinación de su cabeza al escuchar el Evangelio. Pero Gustavo estaba muerto. Yo misma lo había enterrado hacía 8 meses. Yo misma había elegido el mármol frío de su lápida y había llorado sobre su ataúd cerrado hasta quedarme sin lágrimas. «El cuerpo de Cristo», murmuró el sacerdote en el altar. Pero yo solo escuchaba el zumbido ensordecedor de mi propia sangre golpeando mis sienes. El hombre en la tercera fila, 3 bancos delante de mí, se enderezó. El movimiento fue tan familiar, esa elegancia rígida y orgullosa que caracterizaba a mi esposo, que sentí un mareo violento. Tuve que quemarme el labio inferior para no gritar su nombre en medio de la misa. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era esto lo que llamaban senilidad? Mis hijos, si es que alguna vez se dignaban a llamarme, seguramente dirían eso. Mamá ya no rige, ve fantasmas. Pero mis ojos, operados de cataratas y todavía agudos para juzgar la limpieza de mi mansión, no me mentían. De repente, antes de que comenzara la comunión, el hombre se movió. No esperó a la bendición final. Giró hacia el pasillo lateral con la prisa de quien tiene asuntos urgentes, una costumbre que Gustavo nunca perdió, ni siquiera los domingos. En ese segundo vi su perfil. Fue solo un destello, una fracción de segundo bajo la luz tintada de los vitrales, pero fue suficiente para que mi mundo, cuidadosamente reconstruido sobre la soledad y el luto, se hiciera pedazos. Esa nariz recta, esa mandíbula tensa. «Gustavo», susurré, y mi voz salió rota, un hilo de angustia que nadie escuchó. Se dirigía a la salida lateral. El pánico me invadió. Si salía por esa puerta, lo perdería para siempre. Si era un fantasma, se desvanecería. Si era real, Dios mío, si era real, tenía tantas preguntas que me quemaban la garganta. Olvidé mi edad, olvidé la artritis que me torturaba las rodillas en los días húmedos. Olvidé el decoro y la imagen de viuda digna que había perfeccionado para la alta sociedad. Me levanté de golpe, tirando mi bolso de marca al suelo. El ruido metálico de la hebilla contra la piedra resonó, y varias señoras de sombreros caros se giraron para mirarme con desaprobación. No me importó. Salí al pasillo, atropellando a un hombre joven que intentaba ayudarme. «Permiso», bramé, empujándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Caminé lo más rápido que mis piernas me permitían, arrastrando mi abrigo, con la vista fija en esa espalda ancha cubierta por un traje negro que se alejaba hacia la luz del día. Cada paso era una batalla entre mi esperanza y mi terror. ¿Y si me volteaba a ver y tenía el rostro de un extraño? ¿Y si me volteaba a ver y tenía el rostro de mi marido muerto? No sabía qué opción me aterraba más. Llegué al pórtico de la iglesia jadeando, con el pecho ardiendo como si hubiera tragado brasas. La luz del sol de mediodía me cegó momentáneamente. Parpadeé frenéticamente, buscando la figura oscura entre la multitud de feligreses que salían y los mendigos que pedían limosna en la escalinata. Allí estaba, bajando los escalones con agilidad. No cojeaba. Gustavo había empezado a cojear levemente el último año. Este hombre no. ¿Era él? La duda me golpeó como un puñetazo, pero entonces lo vi sacar las llaves de su bolsillo con la mano izquierda. Gustavo era zurdo. El hombre caminó directo hacia un sedán negro, deportivo, estacionado en doble fila, lejos de los lugares reservados. «¡Gustavo!», grité con todas mis fuerzas, pero el ruido del tráfico y las campanas de la iglesia devoraron mi voz. El hombre abrió la puerta del conductor, entró y cerró con un golpe seco,
El motor rugió al instante. No había tiempo para pensar, no había tiempo para la lógica. Bajé las escaleras trastabillando, agarrándome de la barandilla de hierro para no rodar por el suelo. Mi chofer, Roberto, que me esperaba recargado en el capó de mi Mercedes plateado, tiró su cigarrillo al suelo al verme correr hacia él con la cara descompuesta. «¿Doña Elvira? ¿Se siente mal?» ¿Llamó al doctor?, preguntó alarmado, abriendo la puerta trasera. «¡Arranca el auto, Roberto!», le ordené, empujándolo hacia el asiento del conductor, mientras yo me subía de cualquier manera en el asiento trasero, sin importarme que mi vestido se rasgara. «¡Sigue a ese auto negro, al deportivo que acaba de salir! ¡Ahora!». «Pero señora, es sentido contrario. He dicho que arranques o estás despedido». Mi grito fue tan visceral que Roberto no dudó más. El Mercedes chilló llantas, una maniobra impropia para un vehículo de nuestra clase, y se lanzó a la avenida. Mis manos temblaban incontrolablemente. Me pegué al cristal, clavando la mirada en la matrícula del auto negro que zigzagueaba entre el tráfico un par de coches más adelante. No sabía a dónde íbamos. No sabía qué encontraría al final del camino. Solo sabía que el hombre que conducía ese auto tenía las respuestas a la soledad que me estaba matando, y no pensaba detenerme hasta acorralarlo. Si Gustavo había fingido su muerte, si me había abandonado para huir de mí, tenía que saberlo. Y si no era él, si era una cruel broma del destino, necesitaba verle la cara a ese desconocido para poder volver a respirar. «No te me escapes», recé, no a Dios, sino a la furia que empezaba a crecer en mi estómago. «No te atrevas a escaparte de mí otra vez». La persecución fue una pesadilla borrosa de cláxenes y frenazos bruscos. Yo, que siempre había reprendido a Roberto si superaba los 60 kilómetros por hora, ahora le gritaba que acelerara cada vez que el auto negro ganaba distancia en los semáforos. Mis manos sudaban frío sobre el cuero fino del asiento. Mi mente era un torbellino de recuerdos y sospechas. ¿Había tenido una amante? ¿Había una segunda familia? Durante 40 años fui la esposa perfecta, la madre estricta, la guardiana del patrimonio y del buen nombre. ¿Para qué? Para terminar sola en una casa que parecía un museo, mientras mis hijos apenas esperaban a que yo también muriera para repartirse lo que quedaba. Y ahora esto. «Señora, está yendo hacia la zona norte», dijo Roberto, mirando por el retrovisor con preocupación. «Hacia las afueras. No hay nada allá más que bodegas viejas y monte». «No me importa, no lo pierdas de vista». El paisaje cambió drásticamente. Dejamos atrás las avenidas arboladas de mi barrio exclusivo, con sus tiendas de diseñador y sus cafeterías francesas. Los edificios se volvieron más bajos, las calles más sucias, los baches más frecuentes. El auto negro no disminuía la velocidad. Conocía el camino. Giraba en esquinas cerradas sin dudar, adentrándose en un laberinto de caminos secundarios rodeados de vegetación descuidada. Mi ansiedad se transformó en una extraña mezcla de miedo y curiosidad mórbida. Gustavo jamás venía por aquí. Él odiaba la suciedad, el desorden, la pobreza. «La belleza es orden, Elvira», solía decirme cuando yo regañaba a las empleadas por una mota de polvo. ¿Qué haría mi refinado esposo o su fantasma en este lugar olvidado de Dios? De pronto, el auto negro giró bruscamente a la derecha, entrando en un camino de tierra flanqueado por muros de piedra altos y antiguos, coronados con trozos de vidrio y alambre de púas oxidados. «Frena, Roberto, frena», ordené, bajando la voz. El auto deportivo se detuvo frente a un portón de hierro macizo, despintado y cubierto de enredaderas. Desde mi posición, a unos 50 metros de distancia, oculta tras la curva del camino, vi cómo el hombre bajaba del coche para abrir el portón manualmente. No había sistema eléctrico. Entrecerré los ojos. La figura se quitó la chaqueta del traje y la arrojó dentro del coche antes de empujar el pesado hierro. Al hacerlo, la camisa blanca se tensó en su espalda. Se arremangó las mangas con 2 movimientos rápidos. Ese gesto... Gustavo hacía eso antes de sentarse a trabajar en su despacho. Pero había algo diferente. La energía.
Este hombre se movía con una fuerza bruta, una vitalidad que Gustavo había perdido hacía años. El portón se cerró tras él y el auto negro desapareció en el interior de la propiedad. «¿Qué hacemos, doña Elvira? ¿Quiere que llame a la policía?» «Esto parece peligroso». Roberto tenía la mano en su teléfono. «No», dije tajante. Si llamaba a la policía y resultaba ser un malentendido, sería el hazmerreír de la ciudad. Y si era Gustavo, esto era un asunto familiar, privado, sangriento. «Espérame aquí. Mantén el motor encendido, pero no te acerques a menos que yo te llame». «Señora, por favor, no puede entrar ahí sola. Mire ese lugar. Parece abandonado hace décadas». «He dicho que esperes, Roberto. Es una orden». Bajé del auto. El aire aquí era diferente. Olía a tierra mojada, a pino y a leña quemada. Mis tacones se hundían ligeramente en el suelo irregular del camino. Me ajusté el abrigo, intentando recuperar esa armadura de dignidad que siempre me había protegido, pero por dentro temblaba como una niña. Caminé hacia el portón. Era imponente. Una reliquia de cuando esta zona debió ser de haciendas y fincas de recreo, ahora devoradas por el avance urbano y el olvido. Busqué una rendija, un hueco, algo. El portón estaba cerrado con cadena por dentro. Pegué el oído al metal frío. Nada. Silencio absoluto. Comencé a rodear el muro perimetral, rasgando mis medias con las zarzas secas que crecían en la base. «Mírate, Elvira», pensé con amargura. La gran matriarca arrastrándose por el barro como una ladrona. Pero la necesidad de saber era más fuerte que la vergüenza. Unos metros más adelante encontré lo que buscaba. Una pequeña puerta de servicio de madera podrida, apenas sostenida por sus goznes. Estaba entreabierta. Empujé con cuidado. La madera gimió, un sonido agónico que me hizo paralizarme por un segundo. Esperé. Nadie gritó. Nadie vino corriendo. Me deslicé al interior. Lo que encontré me dejó sin aliento. Por fuera, la propiedad parecía una ruina, pero por dentro, el jardín era una selva. Sí, pero una selva viva. Había flores silvestres creciendo en explosiones de color descontrolado, y al fondo, contrastando violentamente con la fachada decrépita de la casona principal de piedra gris, había una estructura moderna. Un invernadero enorme, de cristal y metal, brillando bajo el sol como una joya incrustada en la mugre. Y entonces lo escuché. El sonido. No eran pasos, no eran voces de hombres discutiendo. Eran risas. Risas agudas, cristalinas, incontrolables. Risas de niños. Me quedé helada. En mi vida, las risas de los niños habían sido algo racionado. Mis propios hijos, Lisandro y Marcela, habían sido criados con disciplina estricta. Los niños se ven, no se escuchan, era la regla de Gustavo. Y yo la había hecho cumplir a rajatabla, creyendo que así criaba ciudadanos respetables. Mis nietos, los hijos de Marcela, eran educados, silenciosos y aburridos. Nunca reían así. Esa risa que escuchaba ahora era salvaje, pura, llena de una alegría que me resultaba ajena y dolorosamente hermosa. Caminé hipnotizada hacia el invernadero, olvidando el peligro, olvidando al hombre del auto. Me oculté detrás de unos arbustos de hortensias gigantes que bordeaban el cristal. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Me acerqué al vidrio, limpiando un poco de condensación con mi mano enguantada. Me asomé. Mis ojos tardaron unos segundos en procesar la escena por el cambio de luz. Pero cuando la imagen se enfocó, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era miedo lo que sentí. Fue un impacto emocional tan fuerte que tuve que llevarme la mano a la boca para ahogar un sollozo. Allí, en ese santuario de luz y plantas verdes, estaba la verdad que mi esposo me había ocultado. Y esa verdad tenía la forma de una mujer joven con uniforme azul y dos niños pequeños que eran el vivo retrato del hombre que yo había amado y enterrado. Lo que vi a través de ese cristal iba a destruir lo poco que quedaba de mi vida. O tal vez, solo tal vez, era la única oportunidad que tenía de salvarla. Me quedé agazapada tras las hortensias gigantes,
sintiendo cómo la humedad de la tierra traspasaba la fina tela de mis medias de seda. Si mis amigas del club de jardinería me vieran ahora, arrodillada en el barro como una vulgar espía, se infartarían. Pero el ridículo era el menor de mis problemas. Mi mundo se había reducido a ese rectángulo de cristal sucio por fuera y brillante por dentro. El invernadero no era una estructura cualquiera. A medida que recuperaba el aliento, noté los detalles. No era una construcción antigua como la casa en ruinas. Era moderna, con perfiles de aluminio negro y paneles de vidrio doble. Alguien había invertido una fortuna aquí, escondiéndola detrás de muros decrépitos y portones oxidados. ¿Quién? ¿Gustavo? ¿Mi marido, el hombre que controlaba cada centavo de nuestras cuentas con una rigidez militar, había construido este palacio de cristal a mis espaldas? La idea me provocó una náusea ácida. Me moví unos centímetros hacia la izquierda, buscando un ángulo mejor. Las ramas secas crujieron bajo mis rodillas y me congelé. El corazón me golpeaba en la garganta. Esperé. Dentro, el ruido del agua y las risas continuaban, ajenos a mi presencia. Nadie había oído a la vieja intrusa. Desde mi nueva posición pude ver algo que me desconcertó aún más. En el suelo, justo antes de la entrada del invernadero, había juguetes tirados. No eran los juguetes importados de Alemania que yo le compraba a los hijos de Marcela, esos juguetes educativos de madera noble que costaban una fortuna y con los que los niños apenas jugaban por miedo a romperlos. No. Eran camiones de plástico de colores chillones, pelotas de goma barata, un triciclo rojo con el manillar desgastado. Eran juguetes de mercado, juguetes de gente común. Y sin embargo, estaban allí, desparramados con una libertad que en mi mansión jamás se hubiera permitido. En mi casa, el desorden era un pecado capital. Aquí parecía ser la ley. ¡Más! ¡Más agua, Chayo!, gritó una voz infantil desde el interior. Ese apodo, Chayo, me sonó tan coloquial, tan falto de clase, que arrugué la nariz instintivamente. Pero la voz del niño, Dios santo, esa voz. Tenía un timbre ronco, particular, idéntico al que tenía mi hijo Lisandro cuando tenía 3 años. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que el viento que se colaba entre los árboles. Necesitaba ver. La curiosidad se había transformado en una necesidad física, dolorosa. Me levanté con dificultad, apoyándome en el tronco de un árbol viejo, ignorando el dolor punzante en mis articulaciones. Me acerqué al cristal lateral, pegando mi cuerpo a la pared de piedra para fundirme con las sombras. El sol de la tarde golpeaba el techo del invernadero, iluminando el interior como un escenario teatral. Limpié el vaho del vidrio con mi guante, dejando una mancha oscura en la gamuza beige. No me importó. Pegué la cara al frío cristal y miré hacia adentro. Lo primero que me golpeó fue la luz. El contraste entre el jardín exterior, sombrío y descuidado, y el interior del invernadero era brutal. Adentro reinaba una eterna primavera. Helechos gigantes colgaban del techo, orquídeas de colores imposibles brotaban de las paredes, y el aire parecía vibrar con una energía dorada y cálida. Pero no miré las plantas. Mis ojos, hambrientos de respuestas, buscaron a las personas. Y entonces, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No era un fantasma lo que había venido a buscar. Era algo mucho más complejo, mucho más vivo y mucho más peligroso para la estabilidad de mi existencia. La escena que se desarrollaba al otro lado del vidrio tenía una cualidad casi cinematográfica, de una perfección visual que me hirió profundamente. En el centro del invernadero, sobre un suelo de baldosas de terracota húmedas, estaba ella, la mujer. No podía tener más de 24 años. Llevaba un uniforme de servicio doméstico, un vestido azul cielo con cuello y delantal blancos, un anacronismo en estos tiempos modernos, casi un disfraz. Pero lo que captaba la atención no era su ropa, sino lo que estaba haciendo. Llevaba puestos unos guantes de goma amarillos brillantes, de esos que se usan para fregar baños, pero no estaba limpiando. Estaba a 4 patas en el suelo, imitando a un caballo o a un monstruo, persiguiendo a 2 niños pequeños.
Que te atrapo, reía ella, sacudiendo las manos enguantadas y salpicando agua de una regadera de latón que había volcado a propósito. Los niños. Me agarré al marco de aluminio de la ventana para no caer redonda al suelo. Eran 2 varones, gemelos, idénticos como 2 gotas de agua bendita. Tendrían unos 3 o 4 años. Vestían camisetas rojas sencillas y pantalones cortos de mezclilla, y estaban empapados de pies a cabeza. El agua les pegaba el cabello rubio a la frente, ese cabello, ese rubio ceniza específico que se oscurece con la edad pero que en la infancia brilla como oro viejo. Era el cabello de Gustavo, era el cabello de Lisandro, era el sello genético de mi familia, inconfundible, arrogante, dominante. Mis ojos, entrenados para detectar detalles en las subastas de arte y en las cenas de gala, escanearon sus rostros con una voracidad desesperada. Tenían la mandíbula cuadrada de los Valdivia. Los ojos, incluso desde la distancia y entrecerrados por la risa, eran de ese azul grisáceo, frío y penetrante, que yo había visto al otro lado de la mesa del comedor durante 40 años. Pero en estos niños, esos ojos no eran fríos. Estaban encendidos de vida. ¡Corre, Lucas! ¡El monstruo amarillo nos come!, chilló uno de ellos, trepando ágilmente sobre un mueble de mimbre blanco. Lucas. El nombre golpeó mi memoria. Gustavo siempre quiso un hijo llamado Lucas. Yo me negué. Dije que sonaba a campesino. Le pusimos Lisandro, un nombre fuerte, de emperador. Y ahora, aquí estaba un pequeño Lucas Valdivia, riendo en un invernadero secreto, criado por una sirvienta. La mujer, la tal Chayo, atrapó al otro gemelo por el tobillo con suavidad. El niño cayó sobre un montón de cojines que parecían haber sido tirados al suelo estratégicamente para amortiguar golpes. Lejos de llorar, el niño estalló en carcajadas, pataleando al aire. Ella lo levantó en brazos con una facilidad pasmosa, sin importarle que el niño le mojara el uniforme con sus zapatos sucios. Lo giró en el aire, y el sol que entraba por el techo de cristal iluminó sus rostros. Vi el amor en la cara de esa muchacha. No era el amor servil de una empleada pagada para cuidar hijos ajenos. No era la paciencia forzada de las niñeras caras que yo contrataba para mis nietos oficiales. Era un amor feroz, animal, genuino. Le besó la mejilla al niño con un ruido sonoro, y el niño le rodeó el cuello con sus bracitos, hundiendo la cara en su hombro. «¡Mami Chayo!», gritó el niño. Esa palabra me atravesó el pecho como una estaca. Mami. ¿Era su madre? No, imposible. Los niños eran rubios, de piel clara, innegablemente Valdivia. Ella era morena, de rasgos mestizos, hermosos pero claramente de otro origen. No podía ser la madre biológica, y sin embargo, el niño la llamaba así. Sentí una punzada de celos tan aguda que me dobló el estómago. Mis hijos nunca me abrazaron así, ni siquiera cuando eran bebés. Yo no permitía esos excesos. El apego excesivo cría hombres débiles, decía mi madre, y yo repetí el mantra. Pero viendo a ese niño, idéntico a mi esposo fallecido, abrazando a esa mujer con guantes de goma amarillos, sentí que toda mi filosofía de vida se desmoronaba. Había un calor ahí dentro, detrás de ese cristal, que yo nunca había logrado generar en mi mansión de techos altos y mármol frío. De repente, la escena cambió. La mujer se detuvo. Bajó al niño lentamente. Su sonrisa se borró. Se quedó mirando hacia la entrada interior del invernadero, hacia una puerta que conectaba con la casa principal, que yo no podía ver desde mi ángulo. Su postura cambió de juguetona a sumisa en un segundo. Se alisó el delantal, se quitó un mechón de pelo de la cara y bajó la cabeza. Los niños también se detuvieron. El silencio visual fue instantáneo. Los gemelos corrieron hacia ella y se agarraron a sus piernas, como buscando protección. Miraban hacia esa puerta invisible para mí, con una mezcla de expectativa y... ¿miedo? No, no era miedo. Era respeto. O quizás culpa. Me pegué más al cristal, aplastando mi nariz contra él, desesperada por ver quién había entrado. ¿Era el hombre de la iglesia? ¿Era Gustavo resucitado?
Entonces, una figura entró en mi campo de visión desde el fondo del invernadero. Un hombre. Llevaba el mismo traje negro que vi en la iglesia, pero ahora sin la chaqueta. La camisa blanca estaba arremangada, revelando antebrazos fuertes. Se detuvo en seco al ver el caos de agua y risas interrumpidas. Me quedé petrificada. No era Gustavo. Claro que no era Gustavo. La muerte es definitiva, Elvira. Acéptalo. Pero el impacto fue peor. Era Lisandro, mi hijo mayor, el que se fue de casa hace 5 años gritando que me odiaba, que odiaba mi dinero y mi control. El hijo que no vino al funeral de su padre. El hijo que yo daba por perdido, por drogadicto o por muerto en algún lugar de Europa. Estaba ahí, vivo, sano. ¿Y padre? Lisandro miraba la escena con una expresión que jamás le había visto. No estaba enfadado por el desorden, no estaba gritando por el agua en el suelo. Estaba quieto, con las manos temblando ligeramente a los costados. Sus ojos iban de la muchacha a los niños con una intensidad devoradora. Y los niños lo miraron, y al unísono gritaron: ¡Papá! El grito atravesó el vidrio, amortiguado pero claro. Mis rodillas cedieron. Me deslicé por la pared de piedra hasta quedar sentada en la tierra húmeda, oculta bajo el alféizar de la ventana. Lisandro tenía hijos, gemelos. Gustavo lo sabía. Mi esposo sabía que tenía nietos secretos. Él venía aquí. Por eso el hombre en la iglesia se parecía tanto a él. Era su hijo, imitando sus gestos, usando sus trajes quizás. Me habían excluido. Me habían borrado de esta foto familiar perfecta y caótica. Lágrimas de rabia, de dolor y de una soledad infinita empezaron a correr por mis mejillas, arruinando mi maquillaje perfecto. Estaba a 3 metros de mi familia y nunca me había sentido tan lejos de ellos. Pero entonces escuché algo que me hizo levantar la cabeza de nuevo. No fue un grito de alegría, fue un sonido de conmoción, un jadeo colectivo dentro del invernadero. Me levanté, obligando a mis piernas a sostenerme una vez más. Miré dentro. Lisandro estaba de rodillas en el suelo mojado, con las manos en la cabeza, como si le fuera a estallar. La muchacha se había tapado la boca con las manos enguantadas de amarillo. ¿Qué había pasado? ¿Qué me había perdido en esos segundos que estuve en el suelo? Tenía que entrar. Ya no era una opción. Era una cuestión de supervivencia. Tenía que romper ese cristal si era necesario. Puse mi mano sobre el pomo de la puerta corredera del invernadero y tiré. Estaba abierta. El sonido de la puerta deslizándose sobre los rieles de metal rompió el momento mágico. El aire cálido y húmedo del interior me golpeó la cara, cargado de olor a tierra mojada y jazmín. 3 pares de ojos se giraron hacia mí al mismo tiempo. Los ojos azules de Lisandro, los ojos oscuros y asustados de la muchacha, y los 4 ojos curiosos de los gemelos. Se hizo un silencio absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo, Elvira Valdivia, viuda de prestigio, parada en la entrada de ese paraíso secreto, con las medias rotas, los zapatos llenos de barro y el alma al desnudo. Lisandro se puso de pie lentamente, como un animal defendiendo a su cría. ¿Mamá? Su voz fue un susurro cargado de horror. Y así, la intrusa había llegado. El susurro de Lisandro, «Mamá», quedó flotando en el aire húmedo del invernadero, una pregunta cargada de incredulidad y un terror antiguo que yo conocía bien. Pero antes de que yo pudiera responder, antes de que pudiera dar un solo paso hacia él para explicar por qué estaba allí, llena de barro y temblando, la atención de mi hijo se rompió. Sus ojos azules, esos ojos que yo creía perdidos para siempre en el abismo de nuestra separación, se desviaron de mi rostro y regresaron violentamente hacia los niños. Parecía que yo, su madre, la matriarca que había controlado su vida durante 30 años, me había vuelto invisible en un segundo. Lisandro cayó de rodillas. No se desplomó por mi presencia, ni por el shock de verme invadir su santuario. Se desplomó porque sus piernas, fuertes y atléticas, simplemente dejaron de responderle ante lo que acababa de escuchar antes de que yo abriera la puerta.
Ignoró mi entrada. Ignoró el frío que entraba por el umbral abierto. Se arrastró sobre las baldosas de terracota mojadas, sin importarle arruinar los pantalones de su traje de $3,000, avanzando hacia los gemelos como un penitente hacia un altar. «Dilo otra vez», suplicó Lisandro, con la voz quebrada, una voz que no escuchaba desde que era un niño y se despertaba con pesadillas. «Por favor, Lucas, Tomás, díganlo otra vez». Yo me quedé estática en la puerta, aferrada al marco de metal como si fuera lo único que me impedía salir volando. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mi hijo, un hombre de negocios implacable, lloraba en el suelo pidiéndole a sus hijos que hablaran? En mi mundo, los niños hablaban todo el tiempo, gritaban, molestaban. ¿Cuál era el milagro aquí? Rosario, la empleada de los guantes amarillos, se había quedado en una esquina. Vi cómo sus hombros se sacudían. Estaba llorando en silencio, con una mano sobre el pecho, mirando a Lisandro con una compasión tan profunda que me hizo sentir una intrusa aún más obscena. Ella sabía algo que yo no. Ella compartía un código secreto con mi hijo y mis nietos, un lenguaje de dolor y superación del que yo estaba excluida. Uno de los gemelos, el que tenía una mancha de barro en la nariz, miró a su padre con curiosidad. La tensión en el aire había asustado a los niños, pero la vulnerabilidad de Lisandro parecía atraerlos como un imán. El pequeño dio un paso vacilante hacia su padre, estiró una mano regordeta y tocó la barba húmeda de Lisandro. «Papá llora», dijo el niño. Las palabras fueron claras, aunque pronunciadas con esa lengua de trapo típica de la infancia temprana. Pero el efecto en Lisandro fue nuclear. Cerró los ojos con fuerza y un sollozo gutural, feo y doloroso, escapó de su garganta. Se cubrió la cara con las manos grandes y temblorosas, sacudiéndose violentamente. «Hablaron», susurró Lisandro contra sus palmas, como si no pudiera creerlo. «Rosario, hablaron, después de un año de silencio. Hablaron». La revelación me golpeó en el estómago más fuerte que cualquier insulto. ¿Un año de silencio? Miré a los niños con horror renovado. Esos ángeles rubios, mi sangre, ¿habían estado mudos? ¿Qué clase de infierno habían vivido para que su propia voz se hubiera escondido? Y yo estaba en mi mansión, preocupada por si las cortinas combinaban con la alfombra, mientras mi propia descendencia vivía en un mundo sin palabras. «Ah, sí, señor», respondió Rosario con voz dulce pero firme, secándose las lágrimas con el dorso del brazo sin quitarse los guantes. «Le dije que aquí sanarían. Le dije que el amor y la tierra curan lo que los médicos no pueden». Lisandro levantó la cara. Estaba roja, hinchada, descompuesta. Ya no era el hombre de negocios frío. Era solo un padre desesperado que acababa de recibir el regalo más grande de su vida. Abrió los brazos y los dos niños, rompiendo la barrera del miedo, se lanzaron contra su pecho. El abrazo fue un nudo de extremidades, llanto y risas nerviosas. Se fundieron en una sola masa de amor y alivio. Yo di un paso adelante, instintivamente. Quería ser parte de eso, quería tocar ese calor. Mi mano se extendió hacia ellos, temblando, mis dedos ansiando tocar el cabello rubio de esos nietos que acababa de descubrir. «Mis niños», murmuré, con la voz ronca por la emoción. Soy la abuela. Fue un error. Fue como arrojar una piedra contra un espejo. La burbuja mágica estalló. Lisandro levantó la cabeza por encima de los hombros de sus hijos. Sus ojos, que segundos antes estaban llenos de lágrimas de gratitud, se encontraron con los míos. Y en una fracción de segundo, la gratitud se evaporó, se secó, y en su lugar apareció algo oscuro, duro y terrible. Reconocimiento y rechazo. Lisandro se tensó. Los niños sintieron el cambio en el cuerpo de su padre y se detuvieron, girando sus cabecitas para mirarme. Vieron a una anciana desconocida, con el maquillaje corrido, las medias rasgadas y una expresión de hambre emocional que debió parecerles aterradora. El niño que había hablado, el que dijo «papá llora», se escondió detrás de la espalda de Lisandro. Malo,
susurró el niño señalándome. Esa palabra me destruyó más que la muerte de Gustavo. Malo. Mi propio nieto me señalaba como si fuera el monstruo del cuento. No, no, mi amor, intenté decir, forzando una sonrisa que debió parecer una mueca. Soy la abuela Elvira. Tengo dulces en el auto. Lisandro se puso de pie lentamente. El movimiento fue fluido pero amenazante. Se limpió la cara con la manga de la camisa, un gesto brusco que borró cualquier rastro de debilidad. Se colocó físicamente entre los niños y yo, convirtiéndose en una muralla humana. Su postura corporal cambió. Ya no era el padre emocionado, era el guardián de la puerta. Y yo era la amenaza. Rosario, dijo, con una voz tan fría que bajó la temperatura del invernadero 10 grados. Llévatelos a la casa, ahora. Pero señor, la señora parece, empezó a decir la muchacha, mirándome con duda. ¡Ahora!, bramó Lisandro. El grito hizo que los cristales vibraran. Los niños saltaron del susto. Rosario no discutió más. Con una eficiencia rápida, tomó a los gemelos de la mano, susurrándoles cosas al oído para calmarlos, y los arrastró hacia la puerta interior. Antes de cruzar el umbral, el gemelo más pequeño me miró por última vez sobre el hombro. Sus ojos eran los de Gustavo. Eran ojos que juzgaban. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave, y nos quedamos solos. El hijo pródigo y la madre viuda, en un invernadero lleno de flores hermosas que de repente parecía una jaula de combate. El silencio que siguió a la partida de los niños fue ensordecedor. Solo se escuchaba el goteo rítmico de alguna manguera mal cerrada y mi propia respiración agitada, silbante, luchando por llenar mis pulmones viejos. Lisandro me miraba. No decía nada, solo me miraba. Me escaneaba de arriba a abajo con una mezcla de incredulidad y asco, deteniéndose en mis zapatos de diseñador cubiertos de lodo y en mi abrigo de lana italiana enganchado con espinas. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó finalmente. Su voz era baja, controlada, peligrosa. No había un «Hola mamá», ni un «¿Cómo estás?». Solo una interrogación táctica. Intenté erguirme. Intenté recuperar esa postura aristocrática que había usado toda mi vida para intimidar a los demás, incluso a él. Pero mis piernas me temblaban demasiado. Vi a tu padre, dije, y mi voz salió temblorosa, patética. En la misa, en la catedral. Creí que era Gustavo. Lo seguí. Eras tú, Lisandro. Te mueves igual que él. Te vistes igual que él. Lisandro soltó una risa corta, seca, sin humor. Por supuesto, me confundiste con el muerto, porque si hubieras sabido que era yo, jamás habrías venido. Tú no buscas a tus hijos vivos, Elvira. Solo adoras a tus muertos y a tu dinero. Eso no es cierto, protesté, sintiendo el aguijón de la injusticia. Te he buscado, te he llorado. Desapareciste hace 5 años sin dejar rastro. Pensé que estabas muerto. Tu hermana y yo... No mientas, me cortó, dando un paso hacia mí. Retrocedí instintivamente, chocando contra una mesa de macetas. Tú no me buscaste, tú me borraste. El día que te dije que no quería trabajar en la empresa, el día que te dije que me enamoré de Elena, tú me dijiste que para ti yo ya no existía. ¿Lo olvidaste? Porque yo no. Recuerdo cada palabra. Un Valdivia no se mezcla con la basura. Eso dijiste. Elena, el nombre de la mujer prohibida, la camarera, la razón de nuestra ruptura. ¿Ella es la madre?, pregunté, mirando hacia la puerta por donde habían salido los niños. La cara de Lisandro se oscureció. Una sombra de dolor cruzó sus ojos, tan intensa que tuve que apartar la mirada. Elena murió, mamá. Murió hace 1 año, dando a luz a esos niños que acabas de ver. Murió sola, en un hospital público, porque tú congelaste mis cuentas y usaste tus influencias para que nadie me contratara en esta ciudad. Murió porque no teníamos dinero para un especialista cuando se complicó el parto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se escapó de mis pulmones. Yo no sabía, balbuceé. Sabía que había sido dura,
Sabía que había presionado. Pero, ¿muerta? Por eso no hablaban, continuó Lisandro, implacable, lanzando las palabras como dardos. Mis hijos vieron morir a su madre. Nacieron en el caos. Vivieron su primer año en luto. Dejaron de emitir sonidos el día que ella dejó de respirar. Y hoy, en este lugar que construí con mis propias manos, lejos de tu veneno y de tu sociedad, hoy volvieron a hablar. Y tú, me señaló con un dedo acusador que temblaba de rabia. Tú tienes la audacia de aparecer aquí, justo en este momento, para arruinarlo. Como arruinas todo lo que tocas. Soy su abuela, grité, más por desesperación que por autoridad. Las lágrimas me corrían libremente ahora, calientes y saladas. Tengo derecho a conocerlos. Gustavo lo sabía. Él venía aquí, ¿verdad? Él los conocía. La mención de su padre pareció golpearlo. Lisandro bajó la mano. Se pasó los dedos por el pelo, desordenándolo, rompiendo esa imagen perfecta que tanto se parecía a Gustavo. Papá, dijo con un suspiro cansado. Papá tuvo el valor de buscarme. Vino hace 2 años. Me pidió perdón. Conoció a Elena antes de que muriera. La respetó. Y adoraba a los niños. Él pagó este invernadero. Dijo que quería que sus nietos crecieran rodeados de vida, no en un mausoleo como en el que crecimos nosotros. ¿Y por qué no me lo dijo?, pregunté, sintiendo la traición quemándome las entrañas. ¿Por qué me mintió durante 2 años? Dormía conmigo cada noche y me ocultaba esto. Lisandro me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era de odio, sino de una lástima profunda que dolía mucho más. Porque te tenía miedo, mamá. Papá te tenía pánico. Sabía que si tú te enterabas, vendrías aquí a juzgar, a criticar la ropa de los niños, a mirar con desprecio a Elena, a exigir pruebas de ADN, a intentar comprarnos. Él quería paz, y sabía que la paz y tú no pueden existir en la misma habitación. Me quedé sin palabras. La verdad era un espejo brutal. Recordé todas las veces que Gustavo llegaba tarde, con una sonrisa leve en los labios y olor a tierra y flores en la ropa. Yo pensaba que tenía una amante. Le montaba escenas de celos. Y él solo callaba. No tenía una amante, tenía una familia. Tenía la familia que yo había destruido. No te quiero aquí, dijo Lisandro con voz definitiva. No quiero tu dinero, no quiero tu apellido para mis hijos. Ellos son felices con Rosario. Ella es más madre para ellos de lo que tú fuiste para mí. Vete, Elvira. Vete antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. No me voy a ir, dije. No sabía de dónde salía esa fuerza. Quizás era la desesperación de la soledad. Quizás era el hecho de que no tenía nada más que perder. Puedes echarme, puedes llamar a la policía, pero esos niños son mi sangre, y vi a Gustavo en sus ojos. No me voy a ir, Lisandro. Me quedaré en ese portón si es necesario. Lisandro dio un paso amenazante hacia mí, pero en ese momento su rostro palideció. Me miró fijamente, pero no a mis ojos, sino a mis labios. Los sentí extraños, adormecidos. Intenté levantar la mano para tocarme la cara, pero mi brazo no respondió. Pesaba 1000 kilos. Una presión brutal, como una pata de elefante, me aplastó el pecho. El dolor irradió hacia mi mandíbula y mi brazo izquierdo. «Mamá», dijo Lisandro, y su tono cambió de nuevo. Ya no era rabia, era alarma. El invernadero empezó a girar. Las orquídeas se convirtieron en manchas de colores borrosas. El suelo de terracota se inclinó hacia mí. «Gustavo», susurré, viendo una luz blanca en los bordes de mi visión. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue a Lisandro corriendo hacia mí, con los brazos extendidos para atajar mi caída. No llegué a sentir el golpe contra el suelo. Solo sentí el frío, y luego, nada. La herencia, el orgullo, el rencor, todo se apagó. Mi corazón, endurecido por años de apariencias, finalmente se había roto. No hubo luces blancas ni túneles celestiales. Solo hubo un olor intenso a cera de muebles barata, a sopa de fideos hirviendo y a leña vieja. Abrí los ojos con pesadez, sintiendo que los párpados me pesaban toneladas.
El techo que vi no era el estuco veneciano de mi dormitorio, ni las placas asépticas de un hospital privado. Era un techo de vigas de madera oscura, manchado de humedad en una esquina, con una lámpara sencilla que colgaba triste. Intenté incorporarme, pero un mareo violento me obligó a caer de nuevo sobre los cojines. Estaba acostada en un sofá que se hundía demasiado, cubierto con una manta de lana que picaba en la piel. Mi mano fue instintivamente a mi cuello. Mi collar de perlas seguía ahí. Mis anillos también. No me habían robado. «No te muevas», dijo una voz grave desde la penumbra. Giré la cabeza. Lisandro estaba sentado en una silla de pino, al otro lado de la pequeña sala. Ya no llevaba la chaqueta del traje. Tenía la camisa desabotonada en el cuello y sostenía un vaso de agua con una mano temblorosa. Me miraba como quien mira a una bomba sin detonar que acaba de caer en su sala de estar. «¿Dónde?» Mi voz sonó rasposa, débil. «En la casa, en mi casa», respondió él seco. «Te desmayaste. Tu presión arterial se disparó. Rosario te tomó el pulso. Dijo que era un síncope por estrés, no un infarto masivo. No llamamos a la ambulancia porque no quería que hicieras un escándalo cuando despertaras rodeada de paramédicos en este basurero, como seguramente lo llamarás». Miré a mi alrededor. La sala era modesta, sí. Los muebles eran viejos, probablemente comprados en tiendas de segunda mano. No había cuadros valiosos, solo dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva en las paredes de piedra. Dibujos de monigotes, soles deformes y árboles verdes. Pero había algo más. Había fotos. Mis ojos se enfocaron en una repisa sobre la chimenea apagada. Había portarretratos, y en ellos estaba Gustavo. Sentí una punzada en el corazón más dolorosa que el síncope. Gustavo en mangas de camisa, asando carne en el jardín. Gustavo cargando a 2 bebés recién nacidos, con una sonrisa de oreja a oreja que yo no le había visto en décadas. Gustavo sentado en este mismo sofá hundido, leyendo un cuento a un niño rubio. Él vivía aquí, susurré, sintiendo cómo las lágrimas volvían a agolparse en mis ojos. Lisandro siguió mi mirada. Asintió lentamente. «Papá era feliz aquí, mamá. Esa es la verdad que te duele. No tenía una amante joven. No se gastaba el dinero en casinos. Venía aquí a ser abuelo, a ser padre, a ser el hombre que tú no le dejabas ser en la mansión. Yo le di todo», protesté, intentando sentarme de nuevo, ignorando el mareo. «Le di estatus, le di una vida ordenada». «Le diste una jaula de oro», me interrumpió Lisandro con amargura. Aquí él reparaba las goteras. Él plantó esos rosales del invernadero. Él cambiaba pañales. Me dijo una vez, un mes antes de morir, que estos últimos 2 años habían sido los mejores de su vida, porque por fin sentía que nadie lo juzgaba, que nadie le exigía ser don Gustavo Valdivia. Aquí solo era el abuelo Gus. El abuelo Gus. El apodo me pareció ridículo y entrañable a la vez. Yo era doña Elvira. Siempre doña, incluso para él a veces. La soledad de esa distinción me aplastó. Mi esposo había construido un hogar paralelo, lleno de calor y desorden, justo debajo de mis narices, y yo estaba tan ciega mirándome el ombligo que no lo vi. «¿Por qué?», pregunté, y esta vez no era un reclamo, era una súplica. «¿Por qué no confió en mí?» «¿Tan monstruo soy, Lisandro?» Lisandro se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Miró hacia el jardín oscuro. «No eres un monstruo, mamá. Eres implacable». Y papá estaba cansado. Estaba cansado de pelear. Sabía que si traía a mis hijos a tu casa, intentarías moldearlos. Criticarías que son hijos de una camarera muerta. Intentarías refinarlos. Él quería que fueran libres. Él pagó esta propiedad. La puso a nombre de una sociedad anónima para que tú no la rastrearas. Fue su último regalo para nosotros, un refugio contra ti. Cada palabra era un clavo en mi ataúd, un refugio contra mí. Mi propia familia se escondía de mí como si fuera una plaga. Miré mis manos,
las manos que habían firmado cheques, organizado galas benéficas y dirigido comités de damas. Esas manos estaban vacías. «Tengo sed», dijo mi orgullo, tratando de cambiar el tema, tratando de no quebrarme delante de él. Lisandro se giró, pero no se movió para servirme. «Rosario está en la cocina preparando té de tila. Ella te cuidó mientras estabas inconsciente. Ella te aflojó el vestido y te puso las piernas en alto. La misma mujer a la que miraste como si fuera basura hace 20 minutos. Es una sirvienta», dije automáticamente. El clasismo era un hábito difícil de romper, incluso en la derrota. «Es su trabajo». Lisandro me miró con una decepción tan profunda que me hizo desear volver a desmayarme. «No, mamá, no es su trabajo. Ella no trabaja para ti. Y después de lo que hiciste hoy, no sé si querrá ni siquiera dirigirte la palabra. Pero ella tiene más clase en su dedo meñique que tú en toda tu cuenta bancaria». Antes de que pudiera responder a ese insulto, la puerta de la cocina se abrió. Un aroma a hierbas dulces inundó la sala tensa. Rosario entró con una bandeja de madera desgastada en las manos. Ya no llevaba los guantes amarillos de goma. Sus manos, ahora desnudas, eran morenas, fuertes, con las uñas cortas y limpias. Manos de trabajadora. Se había quitado el delantal blanco, revelando el vestido azul sencillo que, ahora que lo veía de cerca, estaba zurcido en un costado. Caminó hacia mí con una dignidad silenciosa que contrastaba con mi postura desmadejada en el sofá. No bajó la cabeza. No hizo una reverencia. Me miró a los ojos con una franqueza que me incomodó. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en ellos no había miedo. Había cautela, sí, pero no sumisión. «Tome esto, señora», dijo, extendiéndome una taza de cerámica gruesa humeante. «Es té de tila con flor de azahar. Le ayudará a bajar el ritmo del corazón». Dudé. Mi instinto era rechazar cualquier cosa que viniera de esa cocina desconocida, preparada por manos ajenas. Pero mi garganta era un desierto. Tomé la taza. Mis dedos rozaron los suyos. Su piel estaba caliente, la mía, helada. «Gracias», murmuré apenas audible. Bebí un sorbo. Estaba caliente, dulce y reconfortante. Sentí como el líquido bajaba por mi pecho, deshaciendo un poco el nudo de ansiedad. Lisandro seguía de pie junto a la ventana, vigilante, como un árbitro en un ring de boxeo. «¿Dónde están los niños?», pregunté, bajando la taza. Necesitaba saber. Esa curiosidad morbosa y genética seguía ahí. «Están durmiendo, señora», respondió Rosario. Su voz era suave, pero tenía un acero oculto. El susto los agotó. No están acostumbrados a los gritos ni a ver gente desconocida irrumpiendo así. Lucas preguntó si la señora Mala se había ido. La frase me golpeó como una bofetada. «No soy una señora Mala», repliqué, irguiéndome un poco, recuperando mi tono de patrona. «Soy su abuela, y exijo un poco de respeto. Tú eres la niñera, ¿verdad? Te pago por tu tiempo. Dime cuánto es. Quiero verlos despiertos antes de irme». El aire en la habitación se congeló. Lisandro dio un paso adelante, furioso, pero Rosario levantó una mano para detenerlo. No necesitaba que la defendieran. Se giró hacia mí y por primera vez vi fuego en sus ojos mansos. «Usted no puede pagarme, señora Elvira», dijo con calma, «porque yo no tengo precio, y el sueño de esos niños tampoco». «Todo el mundo tiene un precio, niña», solté con desdén, sacando mi chequera mental. «Puedo contratar a las mejores enfermeras, a las mejores institutrices. Tú haces un buen trabajo, supongo, jugando con ellos en el barro, pero mis nietos necesitan educación, necesitan estructura. No pueden criarse así, como salvajes». Rosario dejó la bandeja sobre la mesa con un golpe seco. Se acercó un paso más al sofá. Su sombra cayó sobre mí. «¿Estructura?», preguntó, y su voz subió apenas un tono. «¿Usted habla de estructura? Esos niños, señora, no hablaron durante un año. Un año entero de silencio porque el dolor de perder a su madre los bloqueó. Su hijo», señaló a Lisandro sin mirarlo, «se estaba volviendo loco de dolor y culpa.
¿Sabe quién estuvo ahí cada noche cuando despertaban gritando? Yo. ¿Sabe quién les enseñó a no tener miedo del agua? Yo. ¿Sabe quién les sostuvo la mano cuando tenían fiebre y su padre tenía que trabajar en el invernadero para vender flores y poder comer? Yo. Es tu deber. Intenté interrumpir. No es mi deber, es mi amor. Me cortó ella, con una pasión que me dejó muda. Yo no soy su madre de sangre. Lo sé. Elena era una santa y yo nunca ocuparé su lugar. Pero soy la madre que tienen ahora. Soy la que limpia sus lágrimas y la que celebra sus risas. Usted llega aquí con sus zapatos caros y su arrogancia, creyendo que porque comparte ADN tiene derechos. El ADN no hace familia, señora. El amor hace familia. El tiempo hace familia. Se inclinó hacia mí, apoyando las manos en los reposabrazos del sofá, invadiendo mi espacio personal. Olía a jabón neutro y a honestidad. Usted tiene millones en el banco. Tiene mansiones y coches y choferes. Pero déjeme decirle algo, doña Elvira. Usted es la mujer más pobre que he conocido en mi vida. Porque yo duermo en un catre en el cuarto de al lado para escuchar si respiran. Y soy millonaria cada vez que me dicen, Mami Chayo. Usted duerme en sábanas de seda y está sola. Tan sola que tuvo que perseguir a un muerto para encontrar vida. Me quedé paralizada. Nadie, absolutamente nadie en mis 68 años de vida me había hablado así. Ni mis padres, ni mi esposo, ni mis hijos. La verdad cruda de sus palabras me desarmó. Quería abofetearla. Quería gritarle que la despedía. Pero no podía despedirla. Ella era la dueña de este mundo, y yo era la mendiga. Lisandro miraba a Rosario con una mezcla de asombro y adoración. En ese momento entendí algo más. Algo que me dolió aún más. Él no la miraba como a una empleada. La miraba como a una igual, quizás incluso como a algo más. Tiene razón, mamá, dijo Lisandro, rompiendo el silencio tenso. Rosario tiene toda la razón. Y si no puedes respetar a la mujer que salvó a mi familia cuando tú nos diste la espalda, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. Termina tu té y vete. Roberto debe estar preocupado afuera. Bajé la mirada hacia la taza entre mis manos. Mis dedos arrugados temblaban sobre la cerámica caliente. Me sentía pequeña, humillada, pero, extrañamente, también me sentía despierta. El dolor en el pecho había remitido, reemplazado por un dolor en el alma que era mucho más agudo, pero más limpio. No me voy a ir, dije en voz muy baja. ¿Qué? Preguntó Lisandro, impaciente. Levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de Rosario. Ya no la miré como a una sirvienta. La miré como a una rival, sí, pero una rival a la que respetaba. Una rival que tenía lo que yo quería. He dicho que no me voy a ir, repetí con más firmeza. No hasta que ellos despierten, no hasta que me vean sin gritar. Tienes razón, muchacha. Soy pobre. Soy una vieja miserable con mucho dinero, pero soy terca. Y soy su abuela. Si tengo que ganarme ese título, si tengo que aprender a hacerlo, entonces enséñame. Rosario parpadeó, sorprendida. Lisandro abrió la boca, atónito. ¿Me estás pidiendo que te enseñe?, preguntó Rosario, incrédula. Te estoy pidiendo una oportunidad, corregí, tragándome mi orgullo como si fuera vidrio molido. No voy a comprar su cariño. Entendí. No funciona. Pero déjame quedarme. Déjame verlos una vez más. Solo quiero ver si Gustavo sigue ahí, en sus ojos. Rosario miró a Lisandro. Él tenía la mandíbula tensa, indeciso. Era el momento de la verdad. Podían echarme a la calle como a un perro, y tendrían razón. O podían abrir una rendija en esa puerta blindada que era su familia. En ese instante, se escuchó un ruido en el pasillo. Unos pasos pequeños, arrastrados. El sonido de un pie descalzo sobre la madera. Todos giramos la cabeza. En el umbral de la puerta, frotándose un ojo con el puño y arrastrando un conejo de peluche sucio, estaba uno de los gemelos. Tomás. Nos miró. Me miró a mí, la señora mala del sofá. Y no gritó. Simplemente caminó hacia Rosario,
Se abrazó a su pierna y se quedó mirándome con una curiosidad infinita, esperando mi siguiente movimiento. La prueba había comenzado. El tiempo en la pequeña sala de estar parecía haberse detenido, suspendido en una gota de ámbar densa y pesada. Mi respiración era lo único que marcaba el ritmo de los segundos, un silbido asmático y doloroso que delataba mi fragilidad. Tomás, mi nieto, mi sangre, estaba parado en el umbral, a escasos 3 metros de distancia. No era una distancia física, era un abismo de rencor, secretos y años perdidos que yo misma había cavado con mi soberbia. El niño no se movió de inmediato. Aferraba su conejo de peluche por una oreja deshilachada con tal fuerza que sus nudillos diminutos estaban blancos. El juguete era una cosa lamentable, de un color grisáceo indefinido por el uso y la mugre, con un ojo de botón colgando de un hilo. En mi vida anterior, la de hace una hora, habría ordenado quemar esa cosa y comprar uno nuevo de felpa hipoalergénica importada. Ahora, ese conejo me parecía el objeto más valioso del universo, simplemente porque sus manos lo tocaban. Lisandro se tensó visiblemente. Vi cómo los músculos de su mandíbula se apretaban bajo la barba. Estaba listo para saltar, para interceptar al niño, para protegerlo de la bruja que había invadido su castillo. Dio medio paso hacia adelante, pero Rosario, con una autoridad silenciosa que me heló la sangre, le puso una mano en el antebrazo. No lo agarró, solo lo tocó, y ese leve contacto fue suficiente para detener a un hombre de 1,80 m lleno de furia. Ella gobernaba aquí. Eso estaba claro. Tomás dio un paso. Sus pies descalzos hacían un sonido suave, pata a pata, sobre las tablas de madera gastada del suelo. Mis ojos se clavaron en sus pies. Estaban sucios. Tenían tierra del jardín bajo las uñas. Sentí un impulso automático de buscar una toallita húmeda, de limpiar, de corregir. Pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. «Cállate, Elvira», me ordené a mí misma con violencia. «Si abres la boca para criticar, lo pierdes para siempre». El niño avanzó, sorteando la mesa de centro con una agilidad natural. No miraba a su padre, no miraba a Rosario, me miraba a mí. Sus ojos, esos ojos azules tan idénticos a los de Gustavo, me escaneaban con una curiosidad científica, libre de prejuicios pero llena de cautela. Se detuvo justo frente al sofá, tan cerca que pude olerlo. Olía a leche tibia, a tierra mojada y a ese olor dulce y agrio de los niños que han jugado todo el día. Mi corazón, traicionero y viejo, comenzó a golpear contra mis costillas con un ritmo irregular. Pum, 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 pum. El miedo me paralizó las manos. ¿Qué hacía? ¿Le sonreía? ¿Le hablaba? ¿Y si lo asustaba? Mis dotes sociales, perfeccionadas en cientos de cócteles diplomáticos, no servían de nada frente a un niño de 3 años en pijama. Tomás estiró el brazo. El conejo mugriento osciló en el aire, pendiendo peligrosamente cerca de mi abrigo de lana virgen italiana. «Toma», dijo. Su voz era ronca, pequeña, una vibración que sentí en mis propios huesos. Me quedé petrificada. Miré el conejo. Estaba húmedo, probablemente baboseado. ¿Para mí?», pregunté, y mi voz se quebró de una forma patética, aguda y temblorosa. El niño asintió con seriedad, como si estuviera cerrando un trato comercial de suma importancia. «Estás triste», declaró. No fue una pregunta, fue una observación clínica. Papá llora cuando está triste. Tú te caes. La lógica infantil me golpeó con la fuerza de una verdad absoluta. Sí, yo me había caído. Me había caído de mi pedestal, de mi orgullo, de mi vida perfecta. Sí, admití, sintiendo cómo una lágrima caliente se escapaba de mi ojo izquierdo, trazando un camino ardiente por mi mejilla llena de maquillaje cuarteado. «Estoy muy triste, Tomás». El niño se acercó 1 centímetro más. Apoyó una mano pequeña y pegajosa sobre mi rodilla. Sentí el calor de su palma atravesar la tela del pantalón, quemándome la piel, marcándome como un hierro candente. «Conejito ayuda», explicó,
empujando el peluche contra mi pecho. Él escucha. No habla, solo escucha. Mami Chayo dice que escuchar es mejor. Miré a Rosario por encima de la cabeza rubia del niño. Ella nos observaba con una expresión indescifrable, los brazos cruzados, pero había un brillo húmedo en sus ojos oscuros. Había educado a este niño con una sabiduría que yo jamás poseí. Yo les enseñé a mis hijos a mandar, a hablar, a imponer. Ella les enseñó a escuchar y a consolar. Con manos temblorosas, levanté los brazos. Mis dedos, llenos de artritis y anillos de diamantes, se cerraron alrededor del conejo sucio. La textura era áspera, desagradable para mis estándares, pero lo apreté contra mi pecho, justo donde dolía, justo sobre el corazón fallido. Gracias, susurré, y por primera vez en años, la palabra no fue un formalismo, fue una oración. Gracias, mi amor. Tomás sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, que mostró unos dientes de leche perfectos. Y en esa sonrisa vi a Gustavo. No al Gustavo viejo y cansado de los últimos años, sino al Gustavo joven del que me enamoré, el hombre que sonreía así antes de que yo lo convirtiera en un accesorio de mi ambición. El niño se dio la vuelta sin esperar nada más y caminó hacia Rosario. Se abrazó a sus piernas, buscando refugio después de su acto de valentía. Lisandro dejó escapar un aire que no sabía que estaba reteniendo. Se pasó la mano por la cara, un gesto de agotamiento absoluto. «Deberías irte ahora, mamá», dijo, aunque su voz ya no tenía el filo cortante de antes. Sonaba derrotado. «Ya lo viste, ya te dio el juguete. Vete antes de que esto se arruine, antes de que digas algo sobre sus zapatos o su ropa». Miré los pies de Tomás de nuevo. Sí, los calcetines tenían bolas por el uso. El pijama le quedaba un poco corto en los tobillos. En otro momento, mi lengua se habría soltado sola. «¿No tienes dinero para comprarle ropa decente a mi nieto?». La frase estaba ahí, en la punta de mi lengua, ácida y lista. Pero miré el conejo apretado contra mi pecho. Miré la paz en la cara del niño abrazado a la empleada. Me tragué el veneno. Me lo tragué y quemó al bajar, pero no salió. «No voy a decir nada de su ropa, Lisandro», dije, y el esfuerzo de mantener la voz neutral me costó más energía que subir el Everest. Es un niño hermoso, perfecto». Lisandro me miró, y por primera vez vi sorpresa genuina en sus ojos. No me creía del todo, y no lo culpaba, pero había sembrado una duda, y esa duda era mi única esperanza. El sonido de un motor acercándose rompió la atmósfera frágil de la habitación. Era el zumbido inconfundible de un motor alemán de alta gama. Roberto, mi chofer, seguramente había desobedecido mis órdenes de esperar en el camino y había entrado a la propiedad, preocupado por mi tardanza. La luz de los faros del Mercedes barrió la ventana de la sala, iluminando por un segundo las paredes descascaradas y los rostros tensos de mi familia. Lisandro se puso rígido de nuevo. El mundo exterior, mi mundo, venía a reclamarme. «Tu carruaje espera», dijo con ironía seca. «Vuelve a tu palacio, Elvira. Aquí no hay lugar para choferes y limusinas». Intenté levantarme. El sofá me atrapaba y mis piernas se sentían como gelatina. Rosario, sin decir una palabra, se adelantó. Me tendió una mano. No la mano servil que ayuda a la patrona, sino la mano firme de una enfermera que asiste a un paciente. La tomé. Su agarre era fuerte, calloso. Me impulsó hacia arriba con una facilidad que me hizo sentir aún más vieja y pesada. «Gracias», repetí, mirándola a los ojos. Tenía que hacer la pregunta que me carcomía desde que escuché al niño. ¿Por qué te llaman mami?» El silencio volvió a caer, denso. Lisandro dio un paso adelante, protector, pero Rosario no retrocedió. Sostuvo mi mirada. «Porque cuando lloraban de hambre de madre, yo estaba ahí para alimentarlos», dijo simple, llanamente. «Porque madre no es la que pare, señora. Eso es biología. Madre es la que se queda, la que limpia el vómito, la que espanta los monstruos, la que sacrifica su sueño». Elena se fue al cielo. Yo me quedé aquí, en la tierra, con ellos.
Ellos eligieron el nombre. Yo solo lo acepté con honor. Me sentí pequeña, diminuta. Yo había parido a 2 hijos. Pero, ¿cuándo fue la última vez que limpié un vómito? ¿Cuándo sacrifiqué mi sueño por algo que no fuera una fiesta o una crisis financiera? Nunca. Las niñeras lo hacían. Yo supervisaba. Entiendo, dije bajando la cabeza. Y lo peor era que lo entendía de verdad. Se escucharon golpes en la puerta principal. ¿Doña Elvira? La voz de Roberto sonaba aterrorizada. Voy a entrar. Estoy bien, Roberto, grité, reuniendo un poco de mi antigua autoridad. Espera en el auto. Miré a Lisandro. Estaba parado junto a la chimenea, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera un acertijo que no podía resolver. Lisandro, empecé, apretando el conejo sucio que aún tenía en la mano. Me di cuenta de que me lo quería llevar. Quería robármelo. No quiero volver a estar sola. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que el dinero no arregla lo que rompí. Pero tomé aire, un respiro tembloroso. Déjame venir. No a vivir, no a mandar, solo de visita, unas horas. Los domingos. Lisandro soltó una risa amarga. ¿Los domingos? ¿Para qué? ¿Para jugar a la familia feliz un rato y luego volver a tu realidad y criticarnos con tus amigas del club? Ay, mi pobre hijo vive en la inmundicia. No, mamá. No voy a someter a mis hijos a tu bipolaridad. No le diré a nadie, prometí, desesperada. Nadie tiene que saberlo. Será nuestro secreto, como el de Gustavo. La mención de su padre fue un golpe bajo, lo sabía, pero era la única carta que tenía. Gustavo fue feliz aquí porque tú no estabas, contraatacó Lisandro, cruel pero certero. Entonces déjame intentar ser la persona que él veía aquí, supliqué. Mis rodillas amenazaron con ceder de nuevo. Déjame conocer al abuelo Gus a través de ellos. Por favor, hijo. Me estoy muriendo. No de corazón, sino de silencio. Esa casa me está comiendo viva. Hubo un momento de duda en sus ojos. Rosario, que había estado acariciando el cabello de Tomás, levantó la vista y miró a Lisandro. Asintió, un movimiento de cabeza casi imperceptible, de apenas milímetros. Dale una oportunidad, decía ese gesto. Si falla, la matamos luego. Pero dale una oportunidad. Lisandro vio la señal. Suspiró, derrotado por la alianza entre la empleada y su propia conciencia. Una condición, dijo Lisandro, levantando un dedo. Su voz era acero puro. Una sola. La que sea, respondí rápido, demasiado rápido. Vienes sola, sin chofer. Tomas un taxi en la esquina y caminas hasta aquí. Nada de Mercedes en la puerta. Y vienes sin regalos. Nada. Ni un dulce, ni un juguete, ni un centavo. Si intentas comprar su cariño con una sola cosa, si veo un solo billete salir de tu bolsa, no vuelves a entrar. ¿Entendido? Asentí frenéticamente. Sin regalos, sin chofer. Entendido. Y algo más, añadió Rosario, interviniendo con voz suave. Nada de críticas. En esta casa se come lo que hay, se viste lo que se puede y se juega con tierra. Si escucho un qué sucio o un qué ordinario, yo misma la saco del brazo, señora Elvira, y tengo más fuerza que usted. La miré. Hablaba en serio. Esa muchacha de 20 y pocos años, con su uniforme remendado, me estaba amenazando en mi cara. Y me gustaba. Tenía carácter. Tenía el carácter que le faltaba a todas las nueras de sociedad que yo había soñado para mi hijo. Trato hecho, dije. Lisandro me miró unos segundos más, buscando la mentira en mis ojos. Al no encontrarla, relajó los hombros. «Cena con nosotros el próximo domingo», dijo, aunque sonó más a sentencia que a invitación. «Arroz con pollo, nada de caviar». «Arroz con pollo», repetí, como si fuera el manjar más exótico del mundo. «Me encanta». Me giré hacia la puerta, sintiendo que había corrido un maratón. Mis piernas temblaban, pero mi espíritu estaba extrañamente ligero. Abrí la puerta de madera pesada y el aire frío de la noche me golpeó la cara. «Mamá», me llamó Lisandro antes de que saliera. Me detuve, con el corazón en un puño. ¿Se había arrepentido? Me giré. Señaló mi mano.
El conejo. Tomás no duerme sin él. Bajé la vista. Aún tenía el peluche mugriento aferrado en mi mano como un salvavidas. Sentí una punzada de pérdida absurda. Quería quedármelo. Quería tener algo de ellos conmigo en mi mansión vacía. Oh, claro. Me acerqué a Tomás, que me miraba expectante. Me agaché, crujiendo las rodillas, hasta quedar a su altura. «Gracias por prestármelo, Tomás», le dije, entregándole el muñeco. Me curó. Ya no estoy tan triste. El niño tomó el conejo, y en un movimiento rápido e inesperado, se inclinó hacia adelante y me dio un beso baboso en la mejilla. «De nada, abuela», dijo. Me levanté mareada, con la mejilla ardiendo donde sus labios me habían tocado. Salí a la noche, hacia el Mercedes donde Roberto me esperaba con cara de pánico. «¿A casa, señora?», preguntó Roberto, abriéndome la puerta. Me dejé caer en el asiento de cuero, oliendo todavía a leña y a niño. Me toqué la mejilla. «Sí, Roberto, a casa». Pero mientras el auto se alejaba de esa propiedad en ruinas, supe que ya no iba a casa. Iba a un hotel de lujo donde dormía una extraña. Mi verdadero hogar, el único que importaba, acababa de quedar atrás, entre muros viejos y risas de niños. Y haría lo que fuera, absolutamente lo que fuera, para volver a entrar. Regresar a mi mansión esa noche fue como entrar voluntariamente en un mausoleo. El silencio de la casa, que antes yo valoraba como un signo de orden y distinción, ahora me resultaba insoportable. Mis pasos resonaban en el mármol del vestíbulo con un eco hueco, fantasmagórico. Roberto cerró la puerta principal detrás de mí, y el sonido del cerrojo deslizándose fue definitivo. Estaba encerrada de nuevo en mi jaula de oro. Subí a mi habitación, ignorando a la empleada de turno que me preguntaba si quería cenar. No tenía hambre de comida, tenía hambre de ruido, de vida, de esa anarquía deliciosa que había presenciado en la casa ruinosa de mi hijo. Me senté frente a mi tocador de caoba, el mismo donde me había arreglado durante 40 años, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada me parecía una extraña. Tenía el maquillaje corrido por las lágrimas y el pelo, habitualmente fijado con laca hasta la inmovilidad, estaba revuelto por el viento de la noche y el abrazo torpe de un niño. Me toqué la mejilla, justo en el punto donde Tomás me había besado. La piel allí parecía arder. «¿Quién eres tú, Elvira?», le pregunté a mi reflejo. ¿La viuda millonaria o la abuela de un niño que duerme con un conejo sucio? Los días siguientes fueron una tortura lenta y silenciosa. El martes tuve mi reunión semanal con las Damas de la Caridad, mi círculo social de toda la vida. Mujeres como yo, ricas, aburridas y expertas en juzgar. Nos sentamos en el salón de té del club campestre, rodeadas de porcelana fina y sándwiches de pepino sin corteza. «Es terrible lo que está pasando en la ciudad», comentó Beatriz, ajustándose su collar de diamantes. «Cada vez hay más gente de esa clase en nuestros parques. El otro día vi a una mujer amamantando en público en la plaza. ¡Qué falta de decoro! Deberían prohibirles la entrada». En otro momento, yo habría asentido y añadido algún comentario mordaz sobre la pérdida de los valores. Pero esta vez, la imagen de Rosario vino a mi mente. Rosario con sus manos callosas, Rosario defendiendo a mis nietos, Rosario siendo madre en la tierra mientras la madre biológica estaba en el cielo. Sentí una náusea repentina. El sándwich de pepino me supo a cartón. Quizás esa mujer no tenía otro lugar donde alimentar a su hijo Beatriz, dije, y mi voz sonó tan fría y cortante que se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Beatriz me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¿Perdón, Elvira? ¿Desde cuándo defiendes la vulgaridad?» «No defiendo la vulgaridad», respondí, poniéndome de pie y tirando la servilleta de lino sobre la mesa. «Defiendo la vida. Algo de lo que nosotras, en este club, sabemos muy poco. Me voy. Tengo dolor de cabeza». Salí de allí sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como puñales. No me importó. Esas mujeres no sabían nada. No sabían lo que era un abrazo real. No sabían lo que era un arroz con pollo prometido como si fuera un banquete real.
El sábado fue el día más difícil. La condición de Lisandro resonaba en mi cabeza. Sin regalos, sin chofer, sin lujos. Abrí mi armario, un vestidor del tamaño de un apartamento pequeño, lleno de ropa de diseñador. Chanel, Dior, Armani. Todo gritaba dinero. Todo gritaba, soy mejor que tú. Busqué desesperada algo que ponerme. ¿Qué se pone una multimillonaria para ir a comer a una casa con goteras sin parecer disfrazada? Me probé un conjunto de lino beige. Parecía una exploradora de safari. Me probé unos vaqueros que no usaba desde los años 90. Me apretaban y me hacían sentir ridícula. Finalmente, encontré una blusa de algodón blanca, sencilla, y unos pantalones negros rectos que solía usar para pintar al óleo, una afición que abandoné hace décadas. Me quité los anillos. Todos. Incluso la alianza de matrimonio con el diamante de 5 quilates. Me sentí desnuda. Mis manos se veían viejas y vulnerables sin el brillo del oro para distraer la atención. Me miré en el espejo. Ya no parecía Doña Elvira. Parecía una mujer, solo una mujer mayor. Espero que sea suficiente, susurré. El domingo por la mañana, mi corazón latía tan fuerte que temí tener otro síncope. Le di el día libre a Roberto para no tener la tentación de usar el coche. Llamé a un taxi de calle. Cuando el conductor, un hombre mayor con la camisa desabotonada, llegó a la puerta de mi mansión. Me miró con desconfianza. ¿A dónde va, señora? Le di la dirección, la zona norte, las afueras. El taxista levantó una ceja. ¿Segura? Eso está feo por allá. No es zona para una dama como usted. Estoy segura, dije, subiéndome al asiento trasero que olía a tabaco y ambientador de pino barato. Es donde vive mi familia. El trayecto fue eterno. Vimos cómo la ciudad cambiaba de piel. Las avenidas anchas dieron paso a calles estrechas, los jardines cuidados a solares baldíos. Yo apretaba mi bolso barato, comprado el día anterior en un supermercado, contra mi pecho. No llevaba dinero en efectivo, solo lo justo para el taxi y mi identificación. Cumpliría mi promesa. El taxi me dejó en la entrada del camino de tierra. El portón oxidado seguía allí, imponente y triste. ¿Quiere que la espere, señora?, preguntó el taxista, preocupado. No, dije, bajando al polvo. Regresaré por mis propios medios. El taxi se fue y me quedé sola. El silencio del campo me envolvió. Solo se oían los grillos y el viento en los árboles viejos. Empecé a caminar. Mis zapatos planos, unos mocasines sencillos, levantaban polvo. Sentí el sol en la nuca. No había aire acondicionado. No había comodidad. Era una peregrinación, y cada paso me pesaba como una sentencia, pero también me acercaba a la redención. Llegué a la puerta de la casa. No había timbre. Golpeé la madera con los nudillos, sintiéndome como una vendedora ambulante. Esperé. Se oyeron pasos rápidos, risas. La puerta se abrió. No fue Lisandro, no fue Rosario. Fue Lucas, el otro gemelo. Me miró desde abajo, con la boca manchada de algo rojo. Jugo de sandía. «¿Llegaste?», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «Llegué», respondí, conteniendo la respiración. «Papá está quemando el pollo», anunció el niño, y se dio la vuelta corriendo hacia adentro. «¡Papá! Llegó la abuela del conejo». Entré. Crucé el umbral. Y dejé a doña Elvira afuera, junto con el polvo del camino. El olor a pollo quemado y especias fuertes me golpeó nada más entrar. No era un aroma desagradable. Al contrario, olía a hogar, a error humano, a vida cotidiana. La pequeña sala estaba inundada de luz natural que entraba por las ventanas sin cortinas. Había juguetes por todas partes, bloques de construcción de plástico esparcidos como minas terrestres, papeles con garabatos en el suelo y, por supuesto, el famoso conejo gris, presidiendo el sofá como un rey destronado. Lisandro salió de la cocina secándose las manos en un trapo de cocina. Llevaba una camiseta blanca vieja y unos vaqueros manchados de grasa. Estaba despeinado. Era la antítesis del ejecutivo pulcro que yo había criado,
pero al verlo allí, con una mancha de salsa en la mejilla, me pareció más guapo que nunca. Tenía color en la cara, tenía vida. Me miró de arriba a abajo, escaneando mi atuendo. Se detuvo en mis manos desnudas, sin anillos. Luego bajó a mis zapatos planos llenos de polvo. Una leve sonrisa, casi imperceptible, curvó sus labios. «Cumpliste», dijo, sonando genuinamente sorprendido. «Dije que lo haría», respondí, intentando que mi voz no temblara. «Y huele... interesante». «Se me pasó un poco el fuego con el sofrito», admitió, rascándose la cabeza. «Rosario está intentando salvar el arroz. Pasa. No te quedes ahí parada como una visita». Caminé hacia la cocina. Era pequeña, con azulejos desportillados de los años 70, pero estaba limpia. Rosario estaba frente a la estufa, moviendo una olla grande con una cuchara de madera. Se giró al verme. Llevaba el pelo suelto, negro y brillante, cayéndole sobre los hombros. «Buenas tardes, señora Elvira», dijo, sin dejar de remover. «Siéntese, ya casi está». La mesa era de formica, pequeña y coja de una pata. Había 4 sillas desiguales. Me senté en la que parecía más estable. Los gemelos, Lucas y Tomás, entraron corriendo y se treparon a sus sillas con una agilidad de monos. «¿Trajiste dulces?», preguntó Lucas, mirándome con ojos entornados. Sentí el pánico. La prueba. «No», dije, tragando saliva. «Tu papá dijo que nada de dulces. Traje...». Busqué desesperadamente algo que ofrecer. Traje mis oídos, para escuchar historias. Lucas pareció decepcionado por un segundo, pero Tomás intervino. «¿Historias de miedo?». «De mucho miedo», improvisé. «De cuando yo era niña y no había televisión». Los dos abrieron los ojos como platos. «¿No había tele?», preguntaron al unísono, horrorizados. Lisandro soltó una carcajada mientras ponía una jarra de agua de limón en la mesa. Fue un sonido limpio, franco. Mi corazón dio un vuelco. Hacía 15 años que no escuchaba reír a mi hijo así en mi presencia. La comida fue un desafío para mis nervios. No había servilletas de lino, sino papel de cocina. Los platos eran de melamina descolorida. Y el menú, arroz con pollo, plátanos fritos y ensalada de tomate. Comida de campesinos, hubiera pensado la antigua Elvira. Rosario sirvió. Me puso una porción generosa. «Coma, señora, está caliente». Probé el primer bocado bajo la atenta mirada de los 3 adultos, porque los gemelos contaban como jueces severos. El arroz estaba un poco ahumado, pero el sabor era explosivo, intenso, lleno de ajo, cilantro y pimentón. No era la comida insípida y afrancesada de mi chef. Era comida que alimentaba el alma. «Está delicioso», dije, y no mentí. Todo iba bien hasta que ocurrió el desastre. Tomás, intentando alcanzar el salero, golpeó su vaso de agua de limón. El vaso volcó. El líquido frío y pegajoso cruzó la mesa como un tsunami amarillo y cayó directamente sobre mi regazo, sobre mis pantalones negros, sobre mi blusa blanca impoluta. El silencio que siguió fue instantáneo y aterrador. Los niños se congelaron. Tomás se llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas inminentes, esperando el grito. Lisandro se tensó, listo para intervenir. Rosario dejó el tenedor, en alerta. En mi vida anterior, yo habría estallado. «Mocoso torpe, mira lo que has hecho. Esta blusa es seda». Habría arruinado el almuerzo. Habría humillado al niño. Habría confirmado que era la bruja que todos temían. Sentí el agua fría empapando mi ropa interior. Era desagradable. Miré a Tomás. Estaba temblando. Respiré hondo. Recordé el conejo sucio. Recordé la soledad de mi mansión. Solté una risa. Primero fue forzada, pero luego, al ver la cara de confusión de todos, se volvió real. «Vaya», dije, levantando una servilleta de papel empapada. «Parece que tenía sed mis pantalones». Tomás parpadeó. No hubo grito, no hubo castigo. «¿No estás enojada?», preguntó con un hilo de voz. «Un poco mojada, sí. Enojada, no». Me limpié como pude, sin dramatismo. «Los accidentes pasan, Tomás. Tu papá, cuando tenía tu edad,
Una vez vomitó sobre el vestido de novia de mi hermana en plena boda. Eso sí fue un desastre. Lisandro se atragantó con su arroz. ¿Hice qué?, preguntó rojo hasta las orejas. Lo que oíste. Y era puré de espinacas, verde brillante sobre blanco satén. Los gemelos estallaron en carcajadas. «¡Papá vomitón!», gritó Lucas, golpeando la mesa. La tensión se rompió en 1000 pedazos. El miedo desapareció. Tomás sonrió, aliviado, y volvió a comer. Rosario me miraba desde el otro lado de la mesa. No se reía, pero había algo nuevo en su expresión. Respeto. Un respeto cauteloso, pero real. Había pasado la prueba de fuego o de agua de limón. «Tengo ropa seca mía, si quiere cambiarse», dijo ella en voz baja. «No, gracias, Rosario. Así estoy bien. Se secará. El sol aquí es fuerte». Después de comer, Lisandro propuso salir al invernadero. «Tengo que trasplantar unas orquídeas para un pedido», dijo. «¿Te molesta el calor, mamá?» «No», respondí. «Quiero ver». Fuimos al invernadero. El lugar era aún más mágico por dentro. El aire estaba saturado de humedad y vida. Lisandro se puso un delantal de cuero y comenzó a trabajar con una destreza que me dejó hipnotizada. Sus manos grandes manipulaban las raíces delicadas con una ternura infinita. Eran manos de artista, no de ejecutivo. Entendí por qué era feliz aquí. Estaba creando vida, no solo acumulando ceros en una cuenta. Los niños jugaban con tierra en un rincón. Rosario estaba regando. Me sentí inútil. De pie, con mi ropa mojada, observando como una turista. ¿Puedo ayudar en algo?», pregunté. Lisandro se detuvo. Me miró, evaluando mi oferta. «¿Quieres ayudar?», señaló una pila de macetas de barro viejas, cubiertas de musgo y tierra seca. «Esas macetas necesitan lavarse y cepillarse para poder reutilizarlas. Es trabajo sucio. Hay que usar un cepillo de alambre y agua fría. Tus manos...». Miré mis manos. Manos de pianista frustrada. Manos de señora que nunca había fregado un plato. «Dame el cepillo», dije. «Te vas a romper las uñas, mamá». «Las uñas crecen, Lisandro. El tiempo perdido no». «Dame el maldito cepillo». Lisandro sonrió. Una sonrisa amplia, verdadera. Me pasó un cepillo de cerdas duras y señaló una cubeta con agua. Me arremangué la blusa blanca. Me senté en un taburete bajo. Metí las manos en el agua fría y empecé a fregar. El agua sucia me salpicó la cara. El barro se me metió bajo las uñas. Me dolían los brazos a los 5 minutos. Pero no paré. A mi lado, Rosario se acercó con otra cubeta y se puso a trabajar en silencio junto a mí. No dijimos nada. El sonido rítmico de los cepillos contra el barro seco era nuestro diálogo. Ras, ras, ras. Estábamos limpiando algo más que macetas. Estábamos limpiando el pasado. De repente, sentí una presencia pequeña a mi lado. Lucas estaba ahí, con un cepillo de dientes viejo en la mano. «Yo ayudo», dijo, y metió sus manitas en mi cubeta. El agua sucia nos unió. 3 generaciones, fregando barro en un invernadero escondido del mundo. Miré a Lisandro. Él nos observaba desde su mesa de trabajo. Tenía los ojos brillantes. No dijo nada, pero asintió levemente. En ese momento, con las manos llenas de mugre y el corazón lleno de paz, supe que era la mujer más rica del mundo. Había encontrado mi lugar. No estaba en la cabecera de una mesa de caoba. Estaba aquí, en el barro. Pero la paz es frágil, y el destino, a veces, tiene un sentido del humor cruel. Justo cuando pensaba que lo había logrado, que había cruzado al otro lado, escuché un sonido que me heló la sangre. No venía de nosotros. Venía de afuera, del camino de entrada, el ruido de un motor potente, y luego el chirrido de unos frenos, y voces fuertes, autoritarias. «¡Abran! Sabemos que está ahí». Lisandro soltó las tijeras de podar. Su cara palideció mortalmente. Rosario se puso de pie de un salto, tirando la cubeta. El agua sucia se derramó por el suelo como un presagio. «¿Quién es?», pregunté, sintiendo que el miedo antiguo regresaba. «Es Marcela», dijo Lisandro, con voz de tumba. «Mi hermana. Y no viene sola».
Viene con su abogado, mi hija, la ambiciosa, la que quería la herencia completa, la que no sabía que sus sobrinos existían. Me había seguido, o el taxista había hablado. El paraíso secreto estaba a punto de ser asaltado, y esta vez yo estaba en el bando de los sitiados. El golpe en la puerta principal resonó como un disparo, haciendo vibrar las paredes de piedra de la vieja casa. Los gemelos se encogieron instintivamente, soltando sus cepillos de dientes en las cubetas de agua sucia. Lisandro se puso delante de ellos, cubriéndolos con su cuerpo, mientras Rosario daba un paso atrás, con los ojos llenos de un pánico lúcido que me partió el alma. Ella sabía lo que significaba esa visita. Significaba que el mundo real, el mundo cruel del que se escondían, acababa de encontrarlos. «¡Abran ahora mismo o tiramos la puerta!», gritó la voz chillona de Marcela desde el otro lado. Me levanté del taburete. Mis rodillas crujieron, pero ya no me dolían. Mis manos estaban cubiertas de barro negro hasta las muñecas. Mi blusa blanca de diseñador estaba arruinada con manchas de agua de limón y tierra. Mi pelo era un desastre, pero nunca, en mis 68 años de vida, me había sentido tan lúcida. «Yo abriré», dije. Mi voz sonó tranquila, con una frialdad que sorprendió incluso a Lisandro. «Mamá, no», empezó él, agarrándome del brazo manchado. «Marcela viene por sangre. Si te ve aquí, si ve a los niños, los destruirá. Llamará a servicios sociales. Dirá que vivo en la indigencia». Le quité la mano de mi brazo con suavidad, pero con firmeza. «Déjame hacer esto, Lisandro. Tú protegiste a esta familia de mí durante 5 años. Ahora déjame protegerlos yo de ella». Caminé hacia la entrada. Mis mocasines planos no hacían ruido sobre el suelo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de esa casa, un aire que olía a lealtad y a lucha. Abrí la puerta de golpe. La luz de la tarde me cegó por un momento. Allí, parada en el porche polvoriento, estaba mi hija Marcela. Llevaba un traje sastre color crema impecable, tacones de aguja que se hundían ridículamente en la tierra suelta y unas gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero no su mueca de asco. A su lado, sudando dentro de un traje gris barato, estaba el abogado de la familia, el licenciado Bermúdez, con un maletín de cuero bajo el brazo. Al verme, Marcela soltó un grito ahogado y se quitó las gafas. Sus ojos recorrieron mi aspecto desaliñado con horror absoluto. «¡Mamá!», chilló, dando un paso atrás como si yo fuera contagiosa. «Dios mío, mírate. Estás inmunda. Sabía que este desgraciado te tenía secuestrada en este chiquero». Intentó entrar, empujándome hacia un lado, pero me planté en el umbral. No me moví ni 1 milímetro. «Nadie me tiene secuestrada, Marcela», dije con voz de hielo. «Estoy visitando a mi hijo y a mis nietos». Marcela se detuvo en seco. Su cara, una máscara de maquillaje perfecto, se contorsionó. «¿Nietos?», soltó una risa histérica. «¿Te refieres a los bastardos que tuvo con la sirvienta muerta? ¿Esos errores genéticos? Mamá, por favor, Lisandro te está manipulando. Te trajo a este basurero para darte lástima, para sacarte dinero. Bermúdez, toma nota de las condiciones insalubres. Esto es prueba de incapacidad mental. Mi madre no está en sus cabales». El abogado sacó una libreta, nervioso, mirando de reojo hacia el interior de la casa. «Señora Elvira, si usted está siendo coaccionada», empezó a decir con su voz melosa. En ese momento, Lisandro apareció detrás de mí. No estaba solo. Rosario estaba a su lado, sosteniendo a Lucas y a Tomás en brazos, uno en cada cadera. No se escondieron. Se quedaron allí, de pie, una familia unida frente a la invasora. Marcela vio a los niños, vio sus caras rubias, idénticas a las fotos de Gustavo que adornaban nuestra mansión. Vio la sangre Valdivia brillando en sus ojos azules. El reconocimiento fue instantáneo, y con él el miedo. Miedo a perder su parte del pastel. «¡Son repugnantes!», escupió Marcela señalando a los niños con un dedo manicurado. «Míralos, sucios, viviendo como animales con esa mujer. Mamá, vámonos ahora mismo.
Tengo el auto encendido. Vamos a internarte en la clínica de reposo unos días hasta que te desintoxiques de esta locura. Y en cuanto a ti, Lisandro, te voy a demandar. Voy a pedir la custodia de esos niños solo para mandarlos a un orfanato estatal donde pertenecen. No dejaré que manchen el apellido. Los gemelos, asustados por los gritos, escondieron las caras en el cuello de Rosario. Lisandro apretó los puños, listo para golpear. Pero no hizo falta. Yo di un paso hacia afuera, invadiendo el espacio personal de mi hija. Levanté mi mano derecha, cubierta de barro negro y viscoso, y se la puse en el hombro de su inmaculado saco crema. Marcela gritó al ver la mancha oscura expandirse por la tela cara. «¡No me toques! ¡Estás loca!» «Cállate», dije. No grité, no hizo falta. Fue un susurro cargado con la autoridad de quien ha firmado los cheques de su vida entera. «Cállate la boca ahora mismo, Marcela». Ella se quedó muda por el shock. Nunca, jamás, le había hablado así en público. «¿Me has llamado loca?», continué, limpiándome el resto del barro en su solapa con deliberada lentitud. «Has insultado a mi hijo. Has insultado a la mujer que ha criado a mis nietos con más amor del que tú has sentido en toda tu vida. Y has llamado errores a la única cosa pura que queda en nuestro apellido». Me giré hacia el abogado. El hombre estaba pálido, mirando la mancha en el traje de Marcela. «Licenciado Bermúdez», dije. «¿Quién paga sus honorarios?» Usted, doña Elvira, la Fundación Familiar». «Bien, entonces escuche con atención. Está despedido». El abogado boqueó como un pez fuera del agua. «Pero, señora, yo...» Marcela me dijo. «He dicho que está despedido», bramé, y mi voz resonó como un trueno. «Y si se atreve a redactar un solo papel contra mi hijo Lisandro o contra la custodia de mis nietos, me encargaré personalmente de que no vuelva a ejercer ni para defender multas de tránsito en este país. Lárguese». El hombre no lo dudó. Cerró su libreta, murmuró una disculpa atropellada y corrió hacia su coche aparcado detrás del de Marcela. Marcela se quedó sola. Temblaba de rabia, mirando su traje arruinado y luego a mí. «Te vas a arrepentir de esto, mamá», siseó con veneno puro en la voz. «Te vas a quedar sola con ellos. Te van a sacar hasta el último centavo y luego te van a tirar a la basura. Son unos muertos de hambre. Prefiero morir pobre y rodeada de este basurero», dije, señalando la casa vieja y el invernadero, «que morir rica y fría en una mansión contigo, esperando a que deje de respirar para vender mis joyas». Marcela me miró con odio. Por primera vez vi su verdadera cara. No era mi hija, era una extraña codiciosa. «Quédate con tu familia de fenómenos», dijo, dando media vuelta. «Pero no esperes que te visite en el hospital cuando esto te mate». «No te preocupes, hija», respondí suavemente. «Ya tengo quien me cuide». Marcela subió a su coche, portazó y arrancó, levantando una nube de polvo que nos cubrió a todos. Vimos cómo las luces rojas se alejaban por el camino de tierra hasta desaparecer. El silencio volvió al jardín. Pero esta vez no era un silencio tenso. Era un silencio de victoria. Me giré hacia la casa. Mis piernas me temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Lisandro me miraba con la boca abierta. Rosario tenía una sonrisa tímida en los labios y lágrimas en las mejillas. Los gemelos, sintiendo que el peligro había pasado, levantaron las cabezas. «¿Se fue la bruja?», preguntó Tomás. Solté una carcajada. Una risa que nació en mi vientre y subió hasta mi garganta, liberando años de represión. «Sí, mi amor, la bruja se fue, y no va a volver». Lisandro se acercó a mí. Me miró las manos sucias, la ropa manchada, luego me miró a los ojos. «Mamá», dijo con la voz quebrada, nos defendiste. Era hora, ¿no crees?», respondí, sintiendo que me fallaban las fuerzas ahora que la batalla había terminado. «Tardé 5 años y una muerte para despertar, hijo, pero estoy despierta». Lisandro no dijo nada más. Me abrazó fuerte, sin importarle el barro, sin importarle el pasado.
Sentí su olor a sudor y a flores, y supe que estaba en casa. Rosario se unió al abrazo con los niños, y allí, en el porche de una casa en ruinas, formamos un nudo humano indestructible. 3 meses después, el sol de la tarde entra a raudales por los cristales limpios del invernadero. Hace calor, un calor húmedo y agradable que huele a tierra fértil y a vida. Estoy sentada en un banco de madera que Lisandro lijó y barnizó especialmente para mí. Mis manos, que antes solo sostenían copas de cristal, ahora sostienen unas tijeras de podar. Tengo tierra bajo las uñas. Ya no me molesta. De hecho, me gusta. Es la prueba de que he hecho algo útil hoy. ¡Abuela Vi! ¡Abuela Vi!, gritan 2 voces al unísono. Levanto la vista. Lucas y Tomás vienen corriendo por el pasillo central, esquivando los helechos gigantes. Están descalzos, como siempre. Llevan camisetas que dicen «Ayudante de jardinero», que yo misma les compré en el mercado del pueblo, regateando el precio, para orgullo de Rosario. «¿Qué pasa, torbellinos?», pregunto, dejando las tijeras. «Mira, mira lo que encontramos». Tomás me pone algo en la mano con delicadeza extrema. Es una oruga gorda, verde y peluda. En mi otra vida, habría gritado, habría pedido insecticida. Ahora la miro con asombro genuino. Es preciosa, digo. Se va a convertir en una mariposa monarca, como nosotros. Lisandro levanta la cabeza desde su mesa de trabajo, al fondo. Está silbando una canción vieja, una que Gustavo solía tararear. El negocio de las flores va bien. No somos millonarios, pero comemos, reímos y dormimos tranquilos. Vendí la mansión hace un mes. Fue un escándalo en la sociedad. La viuda loca, me llaman. Que hablen. Con el dinero creé un fideicomiso para los estudios de los niños y compré el terreno adyacente para ampliar el vivero. Rosario aparece por la puerta con una jarra de limonada helada. Ya no lleva uniforme. Lleva unos vaqueros y una blusa de flores. Sigue trabajando duro, pero ahora es socia, no empleada. Y, aunque Lisandro y ella van despacio por respeto a la memoria de Elena, veo cómo se miran. Veo cómo sus manos se rozan cuando se pasan la sal. Hay futuro ahí. Descanso, anuncia Rosario, sirviendo vasos de plástico. Me tomo la limonada de un trago. Está dulce, perfecta. Miro a mi alrededor. No hay mármol, no hay criados. No hay joyas en mi cuello. Solo hay plantas creciendo, niños riendo y un hijo que me mira con amor. Saco de mi bolsillo una foto pequeña, arrugada. Es Gustavo. La encontré en una caja vieja de Lisandro. Está en este mismo invernadero, años atrás, con las manos sucias y sonriendo. Tenías razón, viejo terco. Le susurro a la foto. La belleza no es el orden, la belleza es esto. Este caos maravilloso. Tomás se sube a mi regazo, manchándome el pantalón de lino con sus pies sucios. Se acomoda contra mi pecho, justo donde solía dolerme el corazón. «Abuela», dice bostezando, «cuéntame otra vez la historia de cómo echaste a la bruja con tu mano mágica de barro». Le acaricio el pelo rubio, suave como la seda. «Claro, mi amor. Fue un domingo, hace mucho tiempo, cuando tu abuela dejó de ser una estatua y se convirtió en una persona». Cierro los ojos y respiro. Por primera vez en 40 años, no espero nada. No deseo nada más que este momento. Soy Elvira. Soy la abuela. Y soy, por fin, inmensamente feliz. Fin.